Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Comenzamos con la información más reciente que se conoce acerca de las medidas que ha tomado el gobierno colombiano frente al coronavirus para tratar de frenar estos contagios. Lo primero que hay que decir es que el presidente Iván Duque ha prohibido el ingreso de los viajeros internacionales al aeropuerto El Dorado y a los diferentes aeropuertos del país a partir de este lunes, y esta medida se dará durante 30 días. Pero la ampliación de esta y otras noticias a continuación en nuestros titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Presidente Duque prohíbe ingreso de viajeros internacionales a los aeropuertos del país a partir de este lunes por 30 días. Los pasajeros de tránsito también quedan prohibidos. Cerca de medio centenar de ciudadanos extranjeros han sido expulsados por desobedecer las órdenes de aislamiento impuestas por el gobierno. Otro acto de irresponsabilidad en el país. Mujer no acató orden de aislamiento por ir a un asado. Confirman 6 nuevos casos de coronavirus en el país. Ya hay 108 diagnosticados en total. ¿Cómo están atendiendo las EPS los posibles pacientes de coronavirus? Alcaldía de Bogotá y Gobierno Nacional definen lineamientos de simulacro de aislamiento propuesto por Claudia López para este fin de semana. España registra su peor balance diario de muertos y contagiados por el coronavirus. Calidad del aire de Bogotá registra su peor día. Medellín también sufre por la contaminación. ¿Cómo avanza el proceso del hombre que violó la cuarentena y viajó en un avión de Bogotá a Cartagena? Por 30 días, viajeros colombianos y extranjeros no podrán ingresar al país. Por violar normas de aislamiento, más de 40 extranjeros han sido expulsados del país. Casos de coronavirus aumentan a 108. Se han realizado más de 3.500 pruebas. Quejas contra las EPS por protocolos durante emergencia sanitaria. ¿Cómo sería el aislamiento durante el fin de semana en Bogotá? Gobierno y distritos se reúnen. Alcaldes y gobernadores mantienen competencias para decretar toque de queda. Hay que proteger a los abuelos, la población más vulnerable por el coronavirus. Bogotá amaneció con el peor día por la contaminación del aire. Paciente en Cartagena que violó aislamiento sigue sin recibir sanción. Adiós Júpiter, la historia del león que perdió la batalla contra el cáncer. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Las autoridades migratorias se preparan para adoptar las nuevas medidas ordenadas por el presidente Duque. Para hoy se espera el ingreso de al menos 1.600 personas provenientes del exterior, entre ellos varios nacionales que anticiparon sus vuelos ante la crisis del coronavirus. Stick, muy buenos días. ¿Y cuál es el panorama en el aeropuerto El Dorado? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Las saludos del Aeropuerto Internacional El Dorado. A esta hora quiero mostrarles la situación que se está presentando. Algunos viajeros que viajan hacia el país de Argentina están aquí desde muy temprano y otros están también desde anoche. Nos informan que también están de Chile y vamos a hablar con algunos de los viajeros. Cuéntenos cuál es la problemática que se está presentando. Perdón, ¿Cuál es la hola. problemática? Que no hay vuelo. Tengo a mi hijo con un permiso judicial, que hoy día tenía que estar en Chile y todavía no puedo regresar. Le explico y me dicen, no sé, vamos a consultar, a lo mejor lo ponemos en la lista de espera, pero nadie le asegura que usted vuelva. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué le han dicho por el cierre de algunos aeropuertos de otros países? Lo que pasa es que el vuelo original que teníamos nosotros era Cartagena, Bogotá, Santiago, Chile. No pasaba por Lima y llegué y los cancelaban los vuelos, nadie nos dio ninguna explicación y cuando volví, ya la segunda vez que nos cancelaban, fuimos al aeropuerto de Cartagena, no nos dieron solución, nos estaban diciendo que estaban aceptados todos los vuelos y resulta que averiguamos con familiares en Chile que había un solo vuelo está autorizado diario para llegar a Chile y a mí no me queda nada prioridad, tengo a mi hijo con que tenía este día allá en Chile y no puedo salir de aquí todavía. ¿Viaja usted por la problemática del coronavirus? Esa cochina tipo eso no lo deja, dicen que eso, pero no lo sé. Y aquí ando con mi hijo ahora. Muchas gracias. Son muchas personas las que se encuentran a esta hora aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado, no solo de Chile, también algunas personas de Argentina que quieren viajar a su país. Buenas tardes, por favor, su nombre y cuéntenos cuál es la problemática que se está presentando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías Pique, mi nombre. Estamos en la expectativa, esperando volver para nuestro país, esperando el vuelo de esta noche.
y bueno, rogando poder salir, poder irnos a nuestro país. ¿Desde cuándo, desde qué hora está usted aquí? Y nosotros estamos desde anoche, hay gente que está hace muchos días, hace 4 o 5 días, está muy complicada la situación, no tenemos ya dinero para comer, menos para alojarnos, verá, estamos durmiendo en pésimas condiciones, estamos todos... Dígame... Y la policía que no nos deja estar tranquilos, nos despierta, hoy a la madrugada nos despertó a las patadas, que no podemos dormir acostados, tenemos que estar sentados. Muchas gracias. Cuéntenos, ustedes si también había una problemática con la policía, ¿qué es? Sí, no nos dejan descansar, te patean, y no se puede estar así. Hay gente que está hace 4 días acá, es imposible. Desde el lunes estamos de aeropuerto en aeropuerto. Estuvimos primero en Cartagena 2 días, ahora estamos 2 días desde allá a la noche. Quisimos dormir a la madrugada, todo un grupo allá y nos levantaron a las patadas, nos hacían así para que nos levantemos. ¿Qué les dice la aerolínea? La aerolínea no dice nada, nos ponen en una lista de espera, no te dan un comprobante, no te dan nada, no te aseguran volar. Acaban de hacer un check-in, gente que tiene confirmado su vuelo, que ya lo había sacado hace bastante, y hay 35 lugares vacíos. Ellos, cuando te acercás, te dicen que esa información no la tienen y que esperemos hasta las 7:30 de la tarde a ver si viajamos. Hay gente que ya viajó, nosotros estamos a la expectativa de... Y aparte no viajamos, lo más triste es que no viajamos a nuestro país. Viajamos primero a San Pablo y de San Pablo ya tenemos restricciones para volver a Argentina. Supuestamente dicen que de San Pablo llega solamente a aerolíneas argentinas, lo cual no tiene ni convenio con la TAM para hacernos llegar. ¿La Cancillería se ha comunicado con ustedes? No, nada, mandamos mail, llamamos, pero no nos dan respuestas. Nada. Solo dicen que tenemos que esperar, pero con eso no hacemos nada. Hoy nos ofrecieron un vuelo desde la TAM, un vuelo a mí me ofrecieron personalmente de $6.000. Muchas gracias, Luisa. Me quiero despedir con estas imágenes, las imágenes que se producen a esta hora aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado de estas personas que no han podido viajar a sus países. Más adelante volvemos, Luisa. Complicada situación, Stig, muchas gracias. Entre tanto, las autoridades sanitarias siguen ajustando los procedimientos para atender a los posibles casos de coronavirus en el país, que ya ascienden a 108 contagiados. Cristian, ¿cómo avanza este proceso de la CPS? Buenos días. Luisa, buenos días. Después de estas visitas que realizó la Personería de Bogotá, emitirá un informe a la Superintendencia de Salud para que tome medidas correctivas frente a las faltas de atención al público que tienen estas EPS en la capital colombiana, pues según ellos no tienen una atención adecuada para manejar la situación del COVID-19 vía telefónica. Lo que están haciendo es remitiendo las llamadas al distrito, en este caso la línea 123, lo que está generando un alto volumen de llamadas y una saturación a la línea de emergencia, por lo que están evadiendo de alguna manera estas EPS, la responsabilidad que tienen de manera social. Pero en otras noticias quiero contarle el caos que se vivió esta mañana en la central mayorista de Corabastos aquí en el occidente de Bogotá, y es que debido a la actividad que se realizará este fin de semana, pues la gente pensó que iba a haber desabastecimiento de alimentos y por eso se generó un caos en filas y también de aglomeración de personas. Sin embargo, el gerente de esta central mayorista asegura que hay suficiente alimento para todas las personas y que durante este fin de semana estará funcionando con total normalidad. Más adelante estaremos ampliando toda la información. Así es, Cristian, muchas gracias. Y la Alcaldía de Bogotá mantiene la medida del simulacro de aislamiento desde este viernes y hasta el próximo lunes. Miembros de la administración se reúnen con el Gobierno Nacional para ajustar los lineamientos y el alcance de este procedimiento. Diana, muy buenos días. En definitiva, ¿habrá o no aislamiento en Bogotá? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues aún es incierto si se va a realizar el simulacro de aislamiento obligatorio en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca. En este momento, tanto las autoridades distritales como nacionales adelantan una reunión para mirar de qué manera se coordina esta actividad y cómo se va a ejercer el control. Una vez se conozcan los resultados de esta reunión, por supuesto, se los estaremos comunicando, porque recordemos que este aislamiento iniciaría el día de hoy a las 12 de la noche y se extendería hasta el lunes festivo. Solo las personas que realicen las siguientes actividades que les voy a mencionar estarían exentos de esta medida. Actividades como abastecimiento y compra de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, servicios públicos y privados de salud, actividades de orden público, seguridad privada, servicios funerarios y servicios públicos, también el personal aeroportuario. Las personas que tengan viajes programados deberán acreditar su condición con el pasabordo. Estas y otras actividades estarán exentas, pero se las explicaremos más adelante. Por lo pronto, es la información que les entregamos desde el norte de la ciudad. Diana Giraldo, en Noticentro 1 CMI.
CMI. Diana, muchas gracias. Y el presidente Iván Duque anunció esta mañana una serie de medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus. El mandatario prohibirá la llegada de pasajeros internacionales al país. En la Casa de Nariño se encuentra Carlos Ruiz. Carlos, muy buenos días. ¿Cuándo y cómo comenzará esta medida? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa y amigos televidentes. Efectivamente, a partir del próximo lunes a las 0 horas, queda prohibido el ingreso de viajeros internacionales al territorio nacional, incluyendo los colombianos. No se permitirá ni extranjeros ni colombianos que lleguen vía aérea al territorio colombiano. A partir de este fin de semana, Colombia no acepta hacer tránsito de viajeros internacionales. No pueden llegar vuelos internacionales que lleven pasajeros para otros países. El gobierno igualmente ha dictado hoy un plan de apoyos a los agricultores del país para garantizar el abastecimiento de alimentos. Y finalmente el gobierno dictó un decreto mediante el cual fija los lineamientos para las decisiones que tienen que tomar en materia de orden público los alcaldes, como el toque de queda o los simulacros. Y a propósito, el presidente Duque ha dicho que está de acuerdo con el simulacro que está preparando para Bogotá la alcaldesa Claudia López. Más adelante les presentaremos en detalle estas informaciones en Noticentro 1 CMI. Última hora, Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque Brasil cierra sus fronteras por 15 días por el coronavirus, menos con Uruguay. Esta medida acaba de ser anunciada por el gobierno de Jair Bolsonaro. Y mientras tanto en el mundo se registran más de 9.000 muertes por cuenta del coronavirus. En China hay una buena noticia, no se registraron nuevos casos locales. Y en Argentina una mujer diagnosticada con coronavirus violó la cuarentena e infectó a un pueblo entero. Panorama Mundial en Noticentro 1 CMI. La pandemia del coronavirus ya ha matado a más de 9.000 personas en el mundo. El número total de muertes en su mayoría son de Europa con 4.134 y en Asia 3.416 donde brotó la epidemia. Europa, que registró más de 700 muertos en las últimas 24 horas y ya tiene más de 90.000 personas infectadas, es el continente donde la epidemia progresa más rápidamente. En España se registró en las últimas 24 horas 209 muertes por el coronavirus, lo que representa un aumento de casi el 30% en su balance global de víctimas, que ya se sitúa en 767 fallecimientos. La cifra total de contagios en el país ibérico ya supera los 17.000. La Comunidad de Madrid, la más afectada por la pandemia del coronavirus en España, habilitará a partir de esta semana 2 hoteles medicalizados para atender a los pacientes menos graves del COVID-19 y paliar así la saturación de los hospitales de la región. Rusia declaró el estado de alerta máxima para todo el país luego de presentar su primera muerte y un aumento en los casos del coronavirus que asciende a 199. Australia y Nueva Zelanda anunciaron que el cierre de sus fronteras a todos los extranjeros, a excepción de aquellos que tengan la ciudadanía, residencia o sean familiares cercanos de estos. En Estados Unidos, los representantes Mario Díaz-Balart, republicano, y el demócrata Ben McAdams dieron positivo para el COVID-19, convirtiéndose así en los primeros congresistas estadounidenses infectados por este virus. En Latinoamérica, México registró su primera muerte de un paciente contagiado por el coronavirus, el cual comenzó con síntomas el 3 de marzo. En Chile se disparó la cifra y ascienden a 342, y en Bolivia aumentó a 15 el número de contagiados. China anunció que en las últimas 24 horas no registró ningún nuevo caso de contaminación local con el coronavirus, aunque verificó 34 casos originados con personas provenientes del exterior. Según informó la Comisión Nacional de Salud, de estos 34 casos importados constituyen el mayor aumento diario en 2 semanas. Esta es la primera jornada sin casos locales de contaminación desde que las autoridades locales definieron en enero los criterios de conteo. Por una aventura amorosa, un pueblo argentino fue puesto en cuarentena total. Todo comenzó la semana pasada, justo después de que el virus comenzara a extenderse en Argentina, cuando una joven de 27 años que había estado de viaje en España acababa de regresar al país gaucho. Llamó a un examante que vive en el pueblo de Selva de 2.500 habitantes para planear un encuentro. El gobierno de Alberto Fernández había decretado una cuarentena obligatoria para las personas procedentes de España, Italia y otros países en donde el coronavirus estaba causando estragos. La pareja, que conscientemente sabía que la mujer tenía coronavirus, decidió saltarse la cuarentena y seguir con el encuentro. Días después, el joven se encontró con unos amigos en un asado y ahí comenzó la propagación. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A las 0 horas del lunes 23 de marzo y por 30 días empezará la restricción para que viajeros colombianos y extranjeros ingresen a Colombia. La medida tomada por el presidente Iván Duque se da porque algunas personas no cumplen con el aislamiento preventivo. Regresamos a la Casa de Nariño con Carlos Ruiz y los detalles de esta medida. Carlos. Luisa, muchísimas gracias y amigos televidentes.
Hay medidas importantes hoy tomadas por el gobierno nacional. El gobierno expidió el decreto 420 mediante el cual da instrucciones a los alcaldes y a los gobernadores para que tomen decisiones en coordinación con el gobierno nacional en materia de orden público en sus respectivos territorios. Mucha atención, el gobierno ordena a los alcaldes y a los gobernadores que decreten la prohibición de consumo en establecimientos públicos y en espacios abiertos a partir de las 6 de la tarde de hoy y hasta el sábado 30 de mayo de este año. Ley seca en establecimientos de comercio y en espacios públicos a partir de esta noche y hasta que termine la emergencia sanitaria. Se permite el expendio de bebidas embriagantes, pero no se puede consumir en esos sitios ya restringidos. Igualmente se prohíben las aglomeraciones de más de 50 personas a partir de hoy y hasta el 30 de mayo. Se le dan instrucciones a los alcaldes para que decreten el toque de queda de niños y adolescentes a partir de hoy y hasta el 20 de abril, cuando está previsto que regresen a clase. Y el toque de queda que pueden decretar los alcaldes municipales tiene unas limitaciones. Por ejemplo, no pueden impedir el transporte de pasajeros o de carga, no pueden establecer restricciones de tránsito en las vías de índole nacional que pasan por los municipios, no pueden suspender actividades en establecimientos donde vendan alimentos o medicinas y tampoco pueden limitar un alcalde el funcionamiento de una infraestructura estratégica para el gobierno nacional. El presidente Iván Duque ha dicho que con este decreto no está en contra del simulacro que debe hacer este fin de semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Con el decreto que nosotros emitimos no estamos buscando que no se haga el simulacro, todo lo contrario, que estos ejercicios y cualquier otra medida para enfrentar el COVID-19 parta de la base de una coordinación y una coherencia y una congruencia con las directrices de la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio de Salud. Y la otra medida importante, se prohíbe el ingreso a partir de las 0 horas del próximo lunes de viajeros internacionales, tanto colombianos como extranjeros. Es decir, no pueden llegar en vuelos internacionales ningún ciudadano a territorio colombiano. Pueden salir, pero no pueden llegar. Es la decisión del presidente Iván Duque, que lamenta mucho que con esto vaya a afectar a colombianos que están en el exterior. Yo he sido un defensor a ultranza de que los colombianos puedan entrar a Colombia. Y hemos tenido una ventanilla amplia. Por eso nosotros lo que estamos diciendo es, hasta este fin de semana vamos a permitir el ingreso de colombianos provenientes del exterior y por un periodo de 30 días vamos a suspender el ingreso de viajeros internacionales. Son las medidas de emergencia tomadas por el gobierno al amparo del Estado que decretó para enfrentar el coronavirus en Colombia. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, Noticentro 1, CMI. Carlos, muchas gracias. Y tras conocerse la decisión de la suspensión del ingreso de viajeros colombianos y extranjeros, hoy se espera que lleguen al aeropuerto El Dorado más de 1.600 pasajeros desde diferentes destinos internacionales. Stig, muy buenas tardes. ¿Y de qué países llegarían estos viajeros? Hola Luisa, televidentes, buenas tardes. La saludo nuevamente aquí desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los países serían España, Brasil, México y Estados Unidos, los principales donde llegarían más de 1.600 pasajeros provenientes del exterior, pero nacionales. Quedan 3 días para que ingresen al país los nacionales que deseen volver del exterior. Ante la rápida propagación del coronavirus COVID-19, algunas personas adelantaron sus vuelos para llegar al país. Pues tengo molestia con Avianca porque me quise volver el martes de Río de Janeiro porque escuché que estaban cerrando aeropuertos y oh sorpresa que Avianca me cobra 3 millones por persona para cambiar el vuelo. Extranjeros que se encuentran en Colombia están preocupados por los cierres de aeropuertos de otros países, puesto que no tienen cómo hacer escala. Durante varias horas han tenido que esperar en El Dorado para que las aerolíneas les solucione. La incertidumbre total, tanto acá, no saber qué va a pasar para adelante y lo mismo en mi país. No sé, la aerolínea no puede responder preguntas, es estar a la espera de que se abra un cupo
para 50 personas y ahí. Queremos volver a nuestro país, queremos volver a hacer la cuarentena y evitar que nos agarren, no sé, en medio del aeropuerto, que nos quedemos encerrados porque ya no disponemos más tampoco de dinero, de comida. La instrucción del presidente Iván Duque es clara. A partir del lunes 23 de marzo a las 0 horas no podrá ingresar ningún viajero del exterior durante 30 días. Se deben tomar las medidas pertinentes con el tema del coronavirus porque realmente es un tema que me parece a mí que no se ha tomado con la seriedad. Solamente se permitirá la llegada de viajeros de ciudades nacionales. Sin embargo, aseguran algunas aerolíneas que las operaciones han disminuido hasta en un 60%. Luisa, otra importante noticia se ha dado en los últimos minutos por parte de la entidad Migración Colombia. Su director, Juan Francisco Espinosa, asegura que ya son más de 40 personas expulsadas del país, extranjeros que no han cumplido la medida de aislamiento. Migración Colombia aseguró este jueves que ya han sido expulsadas de Colombia al menos 40 personas extranjeras por no cumplir el aislamiento obligatorio al llegar a Bogotá. Por violar las disposiciones en materia de aislamiento obligatorio, ya han sido objeto de expulsión más de 40 ciudadanos extranjeros de diversos países. Esto incluye personas de España, de Francia, de Alemania, ciudadanos nepalíes, de los Estados Unidos, sin ningún tipo de diferencia. Un fuerte llamado hace el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, a los viajeros que llegan al país. Los extranjeros que incumplan la medida de aislamiento estando obligados a ello serán expulsados. Estas medidas se han tomado de manera drástica, incluso por 5 y hasta 10 años de prohibición de retorno al país. A su vez se refirió a los nacionales que llegan del exterior y no acatan la medida de aislamiento. He conversado personalmente con el fiscal general y lo que estamos haciendo es que cada vez que se detecten estos procedimientos, un nacional que estando obligado a los 14 días omita su obligación, se compulsan copias inmediatas a la fiscalía a efectos de que se proceda. Eso ya pasó con una ciudadana en la ciudad de Zipaquirá que está siendo procesada precisamente por desconocer este tipo de medidas, poniendo en riesgo a nuestro país y a nuestros ciudadanos. Hasta el momento se han presentado al menos 700 alertas que son estudiadas por Migración Colombia. Luisa, son al menos 5.500 personas las que deben cumplir en este momento la medida de aislamiento y que ya han llegado al exterior. Me quiero despedir con esta imagen, Luisa, lo que se presenta a esta hora en el Aeropuerto Internacional El Dorado, algunos viajeros que van hacia Argentina y también hacia Chile y que no han podido viajar porque algunos aeropuertos de otros países siguen cerrados. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y los casos de coronavirus en Colombia llegaron a 108. 14 departamentos tienen casos de contagio y Bogotá es la ciudad con el mayor número de positivos por COVID-19. Cristian, muy buenas tardes. ¿Y en cuáles ciudades se identificaron estos nuevos casos? Luisa, buenas tardes. 6 nuevos casos, uno en la ciudad de Cartagena, uno en Barranquilla, en Palmira y 3 casos en la ciudad de Medellín. En Colombia se han aplicado 3.623 pruebas de COVID-19, dando como positivas hasta el momento 108 y 3.515 negativas. Hoy el Ministerio de Salud confirmó 6 nuevos casos. Así las cosas, el mapa actualizado de casos queda: 45 casos en Bogotá, 3 en Cundinamarca, en Cajicá y Facatativá, 11 en Antioquia, en Medellín y Río Negro, 14 en el Valle del Cauca, Cali, Palmira y Buga, 8 en Bolívar, 3 en Atlántico en Barranquilla, 3 en Norte de Santander, 2 en Santander, 1 en Caldas, 5 en Risaralda, 2 en Quindío, 8 en Huila, 2 en Tolima y 1 en El Meta en Villavicencio. Las autoridades de salud siguen realizando pedagogía para evitar más contagios. Luisa, mire, a propósito del tema, la Personería de Bogotá denuncia que las EPS no tienen un criterio unificado para la atención en línea a las personas y están repitiendo todas las llamadas a la línea 123, lo que está generando gran congestión. Según Rosalba Cabrales, personera de Bogotá encargada, 13 EPS no tienen un protocolo implementado adecuado para la atención de los usuarios que necesitan de servicios de salud y orientación en caso de presentar síntomas asociados al COVID-19.
Tenemos los casos de Capital Salud, que tiene en su página web un ABC del protocolo de los seguimientos, cuenta con un número de celular y varias líneas telefónicas a las cuales nunca pudimos comunicarnos. El problema que estaría generando la falta de atención telefónica y la adecuada orientación de estas instituciones es la saturación en las llamadas de la línea de emergencia 123. Partimos de que la información brindada no es efectiva. Esto lo que hace es congestionar los centros de salud y la línea 123. Por su parte, Capital Salud aseguró que la falta de atención obedece al alto volumen de llamadas por la coyuntura y porque los ciudadanos no están haciendo un adecuado filtro para solicitar información, causando desgaste en los operadores. Luisa, en otras noticias de Bogotá, quiero contarle que esta madrugada en Corabastos se generó gran congestión de vehículos y de personas debido a la actividad que se llevará a cabo este fin de semana decretada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Usuarios de la mayor central mayorista aseguran que esta madrugada hubo mucho tráfico de personas y de vehículos en Abastos. Según el gerente general de Corabastos, las heladas y las frutas importadas generan un costo diferente a comparación de otros productos. La corporación está jugada en eso y estamos trabajando con la superintendencia de la mano, porque nosotros ni aceptamos especulación ni acaparamientos, y aquí no está sucediendo eso. Durante este fin de semana, la más grande central de alimentos del país funcionará con total normalidad. Luisa, mire, y es que el panorama aquí en la central de Corabastos no es delicada, pero sí las personas por la aglomeración que se está presentando están haciendo filas en los depósitos de comida. Esto es porque también están atendiendo grandes pedidos de grandes distribuidoras. Sin embargo, ellos trabajarán hasta las 2 de la tarde, pero debido a que tuvieron que demorarse tanto en la entrada durante esta mañana, pues tienen que hacer filas para comprar al detal. Es la información que reportamos por el momento desde el occidente de Bogotá. Cristian Sandoval García, Noticentro 1 CMI, muy buenas tardes. Cristian, muchas gracias, buenas tardes. Y una de las poblaciones más vulnerables al contagio del coronavirus son los abuelos mayores de 70 años. A ellos tenemos que cuidarlos. En el país hay 3 millones de adultos mayores. Todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares. Esta frase del presidente Iván Duque al ordenar el confinamiento obligatorio de los adultos mayores de 70 años entre este viernes 20 de marzo y el domingo 31 de mayo afecta de manera indiscriminada a los más de 3 millones de colombianos que tienen ese rango de edad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en Colombia a junio 30 habrá 3.013.319 adultos mayores de 70 años. El problema es que la mayoría no está pensionada. En todas las sociedades los abuelos representan la experiencia, el amor incondicional por sus hijos y por sus nietos. Y hay que cuidarlos. Se vuelven vulnerables con el paso de los años, no solo en el andar, en la salud se va resquebrajando. Algunos de ellos ya saben qué hacer cuando estén en la casa. Leer lo que uno hacía cuando era joven, que me tocaba trabajar. Son protegidos, cuidados por sus seres queridos. Los cuidados en la casa, el yerno mío todo el día y toda la noche se la pasa trapeando con alcohol y todo, y los baños tienen su jarra de jabón y él se lava las manos todos 4 y 5 veces al día. Otros se rebuscan la vida, como estas 2 personas que trabajan en la calle, como don Rosendo, 79 años de edad. Ya hay mucha gente que estamos, ahora sí, pensando porque nosotros no tenemos ninguna pensión ni nada. O doña María Elena, quien atiende una caseta y que expresa su desespero. Pero si no nos morimos del virus, nos morimos de hambre, porque dígame que hasta mayo ¿yo qué voy a hacer? Solidaridad, reclama el presidente. Apoyo, reclaman los ancianos. Cuidado, deben dar los hijos, cuando sus padres se profesan amor otoñal. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, Bogotá amaneció con el peor día por contaminación del aire. Al regreso, los detalles. Rayas verdes. Noticia en desarrollo en CMI. Horas decisivas para que se defina cómo sería el aislamiento preventivo en Bogotá desde este viernes y hasta el próximo lunes. El distrito y el gobierno nacional se reúnen para definir los protocolos. Esta medida y se dará a conocer en los próximos minutos. Nosotros les hemos preparado una nota de cómo operaría la medida en Bogotá y en el vecino departamento.
A las 0 horas del viernes iniciaría el simulacro de aislamiento obligatorio y se extendería hasta las 0 horas del martes. La medida aplicaría en Bogotá y Cundinamarca. Quien incumpla la restricción total de la movilidad y personas se expone a sanciones que van desde amonestación o multas económicas hasta cárcel. Tenga en cuenta que las actividades exentas del aislamiento son abastecimiento y compra de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, servicios públicos y privados de salud, orden público, seguridad privada, servicios funerarios y servicios públicos, abastecimiento de combustible, servicios bancarios, cuidadores domiciliarios de población vulnerable, personal de Transmilenio y el SITP, de medios de comunicación, organismos de emergencia, servidores públicos y contratistas estatales, personal aeroportuario y viajeros que tengan vuelos programados. Debidamente acreditados con el documento respectivo, como tiquetes o pasabordos, sean físicos o sean electrónicos, podrán circular en los horarios estrictamente indispensables para su labor. A partir de mañana, los taxis no podrán circular libremente por la ciudad, solo por teléfono o plataforma. Transmilenio y el SITP reducirá su flota y las terminales de transporte estarán cerradas. Carros y motos particulares no deberán transitar. De viernes a lunes en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Cundinamarca se restringe de manera total la movilidad de carros, motos, camiones, de todo tipo de vehículos, excepto para aquellos que están autorizados. Durante el aislamiento de 4 días, solo una persona por familia podrá hacer mercado y solo una persona por familia podrá sacar a la mascota máximo 20 minutos. Podrán salir quienes tengan citas médicas o asuntos de extrema necesidad. Además, los restaurantes podrán operar a puerta cerrada y con domicilios. A partir de mañana estará prohibido el consumo de licor en establecimientos comerciales. Y vamos a la terminal de transportes al occidente de Bogotá para saber cómo está a esta hora el flujo de pasajeros antes de que entren en vigencia las medidas de restricción de transporte terrestre decretadas por la Presidencia de la República y la Gobernación de Cundinamarca. William, buenas tardes, detalles. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos a esta hora aquí en el módulo 1 de la terminal de transportes al occidente de Bogotá, tras el anuncio hecho por el presidente Iván Duque y también del gobernador de Cundinamarca de restringir el servicio de transporte terrestre, pues se ha presentado un leve incremento de pasajeros que se están presentando a última hora aquí en la terminal de transporte. Nos acompaña a esta hora María Carmenza Espitia, ella es la directora de esta terminal de transportes. Doctora María Carmenza, ¿cómo está operando en este momento la terminal? Muy buenos días, estamos operando con completa normalidad, como te puedes dar cuenta, todos los buses salen despachados con todos los protocolos de emergencia. Sí presentamos reducción considerable en cuanto a pasajeros y en cuanto a la misma operación de despacho de vehículos, pero en perfecta normalidad. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para garantizar pues el contagio de este virus que pues tiene en este momento afectada a la humanidad? Tenemos mucha asepsia en el terminal de transporte, tenemos medidas como la limpieza de barandas permanentemente, en los baños hemos desinfectado las zonas comunes como en las que estamos, salas de espera, taquillas, los buses que son despachados de Bogotá tienen un certificado de desinfección. Bueno, doctora, muchas gracias. A esta hora se está esperando la expedición oficial por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá del decreto mediante el cual se restringe se decreta un aislamiento obligatorio en la ciudad de Bogotá, así como también se está esperando el decreto de la Gobernación de Cundinamarca mediante el cual también se restringe el tránsito terrestre de pasajeros en el departamento de Cundinamarca. Esta es toda la información aquí desde la terminal de transporte en Noticentro 1 CMI. Luisa, continúe usted con más noticias. William, muchas gracias. La Fiscalía le pidió a un juez de Zipaquirá que ordene la detención domiciliaria para una mujer que violó las medidas sanitarias de control del coronavirus. La Fiscalía investiga a una mujer colombiana y a un hombre estadounidense quienes llegaron al país este mes desde el extranjero y tenían que permanecer aislados por 15 días en el municipio de Zipaquirá. Sin embargo, la mujer fue detenida y llevada a la sede de la Fiscalía y el hombre será expulsado por incumplir dicha prohibición. Estas personas simplemente llegaron y empezaron a salir y a compartir con las comunidades. Entonces se hace el reporte a la administración, allí el reporte a través de Migración Colombia, se toman las acciones por violación, digamos, a la medida. La mujer no aceptó el cargo de violación de medidas sanitarias, delito por el que podría enfrentar una condena de hasta 8 años de cárcel. Lo primero que hicimos, por supuesto de manera preventiva, fue informar al Hospital Regional de Zipaquirá
quienes actuaron de manera inmediata y logramos dar como resultado que fuera asintomática, quiere decir que no es portadora del virus actualmente. Un juez legalizó la captura de la mujer. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información en Noticentro 1 CMI. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Hoy Bogotá amaneció con el peor día por la contaminación del aire. 7 de las 13 estaciones amanecieron en alerta amarilla. La contaminación no cede en Bogotá y hoy amanecimos con el peor aire registrado en lo corrido del año. Esto explica el motivo por el cual nos hemos mantenido en la alerta amarilla con las medidas de pico y placa y estamos examinando con mucho cuidado qué otras medidas pueden llegar a ser necesarias. Así se ven las estaciones de monitoreo. 7 de las 13 están en naranja, lo que significa condiciones malas del aire, y las 6 restantes en amarillo, es decir, con un aire irregular. Estas rayas verdes y azules describen la forma en que el viento nos está trayendo el material particulado, no solamente del norte, como les contábamos la semana pasada, sino también de la región de Venezuela y de los llanos orientales. Dados los niveles de contaminación, el distrito no contempla el levantamiento del pico y placa extendido para carros y motos en el corto plazo. Y Medellín es otra de las ciudades que mantiene un alto nivel de contaminación. Yussi, buenas tardes. ¿Y en qué nivel de alerta está la ciudad? Luisa, buenas tardes. La alerta es tan alta, según las autoridades, pues las 22 estaciones están en rojo, que significa una calidad del aire dañina para la salud humana. Justamente me encuentro en este momento en la Gobernación de Antioquia, en donde se instaló una mesa técnica no solo para tratar estos temas del aire, sino de los nuevos casos de coronavirus en Medellín, que recordemos son 3. Las 22 estaciones de monitoreo de la calidad del aire de Medellín y el Valle de Aburrá hoy permanecen en rojo, que significa dañina para la salud humana. Los picos más altos se presentan en Caldas, Itagüí y Medellín. Pese a los controles de pico y placa ambiental que se han implementado en la ciudad durante los últimos días, aún hay deterioro en el aire, al parecer, por los incendios que se presentan en el país. Autoridades recomiendan acogerse a las recomendaciones de no salir de casa ni practicar actividades al aire libre, sumadas al aislamiento por coronavirus. Por ahora, el pico y placa en la ciudad continuará en el horario habitual. Es todo desde Medellín. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Vicky en Semana. Feliz tarde.